Ya estamos en comunicación con quien participa habitualmente en nuestro programa, que es el doctor Walter Gómez. Walter, bueno, decía de esto, de los derechos del consumidor, bueno, vamos a aclarar un poco, nosotros nos comunicamos permanentemente y anoche, bueno, charlamos bastante. Cuando decimos nosotros, bueno, incluso aquellos que no son gente de fe, pero pertenecemos a una sociedad de principios, de pensamientos cristianos. Y vos señalabas algo que me gustaría que lo digas, que esto de el derecho al consumidor, de la protección al consumidor, es de origen cristiano de muy de allá desde el mismo Jesús, ¿no? Claro, cuando nosotros queremos remontarnos un poco a la historia de la defensa del consumidor, Sí, uno llega inevitablemente al 15 de marzo del 62, cuando Kennedy produce esa pieza oratoria ante el Congreso que establece los derechos de los consumidores. Claro, él lo hace un 15 de marzo de 1962, pero hay una larga historia que tiene que ver con idas y venidas en materia de consumo. a Por ver, supuesto, el derecho del consumidor moderno, actual, va sí, de la mano del crecimiento casi imparable del capitalismo, ¿no? Que arrasó con todo. Pero si miramos para atrás, vamos a encontrar que siempre hubo problemas en la materia. Por ejemplo, la referencia bíblica más clara tiene que ver con la defraudación en pesas y medidas, algo que hoy también ocurre, ¿no? Te dicen 1 kilogramo y no tiene 1 kilogramo. sí, Te dicen 1 litro y no tiene 1 litro. claro. Ese tipo de fraudes existió en el comercio siempre. Si nos retrotraemos, nos venimos mucho más acá y a la historia argentina, vamos a ver algunos atisbos en materia de consumo a principios de siglo, cuando Irigoyen interviene en los contratos de locación. Claro, alguien podría decir, no, ahí no hay consumo. Bueno, hay diferentes conceptos, nosotros creemos desde hace muchos años que sí, Ah, sí, y ya pasado un tiempo, lo vemos también con los grupos que conformaba Evita en Argentina para salir a combatir el agio y la especulación. sí. Es decir, la defensa del consumidor está ligada directamente al comercio, por supuesto, hoy al comercio digital, fundamentalmente como algo nuevo que nos explotó en la cara a todos, pero ligada fundamentalmente a un valor, la honradez en las transacciones comerciales. Es eso, la defensa del consumidor busca la honradez en las transacciones comerciales y a partir de allí surgen una serie de principios que después fueron recogidos por las Naciones Unidas en 1983 y que se establece el Día de Defensa del Consumidor en ese 15 de marzo, porque era un aniversario del discurso de Kennedy, donde nos habla del derecho a elegir, de la protección del consumidor, de la importancia de estar bien informados, es decir, desgrana una serie de principios, pero un concepto fundamental. Todos, en algún momento del día, somos consumidores. Ajá. Todos, porque compramos el almuerzo, porque compramos algo, un bien de lujo, pero en algún momento del día nos toca estar dentro de este marco de consumidores. Nos Por supuesto, iluminamos, nos damos luz, nos damos fuego, nos damos calor, sí, obviamente, claro, todo claro, y eso. por supuesto que hay algunos que tienen más poder para enfrentarlo. Obviamente, hay gente que apenas tiene acceso al consumo y no puede haber consumidor sin un acceso al consumo digno. Es decir, aquellos que pueden procurarse arañando, como diríamos en el barrio, su alimentación, obviamente que la defensa del consumidor bancario, digital, está muy lejos,
porque el primer derecho en esta sociedad, tal como la tenemos planteada, debería ser el derecho al consumo, poder consumir para sentirse parte de la sociedad. Eso no ocurre como algunos pensamos en cualquier estrato. No, no es así. Hay mucha gente que está privada o al menos muy, muy limitada en su capacidad de consumir y procurarse los bienes y servicios básicos, mínimos, Sí, sustentables, sí. para llevar adelante una vida con las condiciones mínimas de confort, mínimas de dignidad que hoy deberían tener todos los seres humanos. Bueno, Lamentablemente no es así. Por bueno, eso pero el 15 de marzo no es simplemente un actito, no es simplemente repetir el discurso de Kennedy. Creo que hay que ir más allá y hablar de valores. La honradez en las transacciones comerciales, el derecho humano de acceder a un consumo mínimo, básico, en condiciones de seguridad, en condiciones de higiene, que no todos los humanos lo tienen, ¿no? Walter, sabiendo de tu conocimiento del Evangelio y de todas estas cuestiones, cuál es tu postura personal, esto del consumo, del consumidor, digo consumidor es una palabra muy de mercado, digo, pero el origen cristiano, ¿cuál es el sentido cristiano que le da a este hombre que necesita estas cuestiones básicas y que consume? ¿Cómo es dentro del pensamiento cristiano? Y bueno, con esa raíz que tiene, que vos recién acabas de nombrar también. Lo que pasa, Hugo, que nosotros hoy estamos inmersos en una sociedad del consumo. Y decía Francisco que tenemos el riesgo, y mucho más que el riesgo, de lo descartable. Hoy todo es descartable, consumimos para descartar. Desde una botella plástica que consumimos, descartamos y después nos genera un problema medioambiental, hasta los seres humanos que son considerados números. Entonces siempre hay detrás una cuestión de valores. Por eso decía que se torna trascendente entender que la defensa del consumidor busca la honradez en la transacción comercial, no que unos se beneficien a costa del otro. Y aquí no es simplemente hablar hoy de tenía que arreglarme la heladera y me la arregló mal y no me respeta la garantía. Eso hasta te diría que si bien ocurre y mucho, es hasta fácil de abordar desde la defensa del consumidor si hubiera organismos trabajando en esa materia. Pero a partir de ahí, la defensa del consumidor en estos valores superiores de la honradez abarca otros temas. Nosotros en el 2002 vivimos la crisis financiera, la crisis bancaria, de manera terrible en defensa del consumidor. Cantidades y cantidades de personas perdieron los ahorros de su vida, el esfuerzo, hubo que tomar medidas extraordinarias, pero ahora, en la pandemia, donde todo pasó a ser consumo digital, vuelve a aparecer la cuestión de la honradez en las transacciones comerciales. Hemos atendido muchas personas que han sufrido estafas, fraudes vía internet en este tiempo. Claro, lo hemos atendido a través de la tecnología, a través del Zoom, del Skype, pero lo cierto es que el eje sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Sigue siendo el valor honradez que no se respeta y que requiere de alguien que esté sentado con poder en el medio de esto, tomando decisiones. Y ese alguien, ahora sí ya plantándonos en la edad moderna, debe ser el Estado, no puede ser otro. Porque el consumidor individual, ese consumidor que en el resumen bancario le sacan 10 pesos, que no lo tiene en cuenta, no va a ir a reclamar, a gastar 1000 pesos en una carta documento, a consultar a un abogado. Pero claro, si eso se hace a 10 millones de personas, saca cuentas y vas a ver de que amerita que haya un Estado presente tomando medidas.
Walter, porque está captando ilegítimamente ahorro público. Recién decías y hacías mención a la crisis económica ya del 2001, que todos sabemos cómo es, lo que pasó con la plata. Pero veníamos, los pueblos a veces se olvidan, veníamos del diciembre del 89, Plan Bones 89, donde se quedaron con los ahorros de la gente. Los grandes se defendieron bien. ¿Por qué? Porque le tomaban esos valores para la licitación en su valor total. Yo hablo a aquellos que tenían guardada la plata para el departamento y se la hicieron desaparecer. Ahí también fue el Estado, ese es el Estado liberal. Por eso cuando uno habla de qué Estado, un Estado al servicio del pueblo, representando al pueblo, defendiendo el interés del pueblo, o el Estado liberal que agarra de donde venga. Y esto te lo digo conocimiento de causa. Ahí, digo, conmigo se quedaron con el departamento. A mí me hicieron desaparecer el departamento que tenía ahorrado para comprármelo. Digo, y el Estado es ese Estado liberal, ese Estado salvaje. Ese Estado, yo soy estatista, pero yo ese Estado no lo quiero. A ver, mira, ahí me llevas a un tema que uno siempre habla cuando damos las charlas introductorias de defensa del consumidor, que tiene que ver cuándo adquiere mayor o menor importancia la lucha de los consumidores. Indudablemente, cuando el Estado se desentiende de la protección del ciudadano, sí, adquiere mayor relevancia esta faceta también, la faceta del consumidor, porque un Estado que interviene, que trabaja, que dirige a favor de los ciudadanos, inevitablemente va a trabajar a favor de un consumo responsable, honesto. Eso no quiere decir que no haya fraudes, que no haya vivos de siempre, pero con un Estado presente, indudablemente va a haber una herramienta con la cual defenderse. Cuando el Estado se ausenta, abandona el rol del control, aparece o cobra mayor relevancia esto que hablamos hoy, la organización del pueblo, que hablamos habitualmente nosotros, la necesidad de acudir a la justicia a defendernos, la necesidad de un fallo judicial que nos diga que está mal que una empresa telefónica te corte el servicio en cualquier momento y te cobre lo que quiere. Pongámonos a pensar, si tuviéramos un Estado con organismos de contralor presentes, y no un Estado donde la lucha siempre se transforma en algo individual, a lo Quijote, no deberíamos llegar a un caso judicial por una línea telefónica que no cumplía sus fines. Sin embargo, pasa, y pasa mucho. Y eso ocurre cuando no se cumple con un Estado presente, un Estado activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos, hablamos del catálogo básico, derechos humanos a la vida digna, derechos a elegir y ser elegido. Lo que el general Perón, discúlpame, vamos a sintetizarlo en algo. Y seguridad. Vamos a sintetizarlo, quizás vos lo conocés perfectamente, cuando el general Perón decía que hasta la altura de la vida somos todos iguales, y de esos derechos, el derecho a un techo, el derecho a un trabajo, el derecho a la medicina. Después el general dice, cada uno se destacará por lo que sé, por las ganas que le ponga, por las virtudes, vas a saber, pero de la altura de la vida para abajo nadie. Y eso es verdaderamente sabio, ¿no? Digo, proteger hasta ahí. Pero eso lo hacen ¿quién? Lo que también decía el general Perón, las organizaciones libres del pueblo, la que el pueblo se da a sí mismo como defensa, ¿no? Es que en esta sociedad hoy las necesitamos cada vez más. En una sociedad donde el individualismo va ganando espacio permanentemente, si bien es una lucha, un tire y afloje, hay momentos de la historia que el individualismo gana y nos pasa realmente por arriba. Bueno, ante eso no queda otra que anteponer la organización del pueblo. Claro. ¿La organización en qué? ¿En qué? Bueno, son las famosas asociaciones civiles. Uno que ha tenido relación con organizaciones de otras partes del mundo del consumidor, advierte el poder que tienen algunas organizaciones. Fundamentalmente lo he visto con organizaciones estadounidenses y con organizaciones españolas. Ajá. El poder que tienen para estar presentes cuando, por ejemplo,
se saca una resolución financiera desde el gobierno central. ¿Por qué? Porque son los primeros en decir, momentito, a ver qué sacó el gobierno, en qué nos favorece, y tienen las espaldas, porque los consumidores colaboran, porque tienen millones de asociados al que le cobran 1 o 2 euros, pero esos 1 o 2 euros se ven reflejados en equipos técnicos que analizan las resoluciones de lo que sería en Argentina el Banco Central, por ejemplo, Claro. que te saca de la noche a la mañana una resolución, vos no te enteraste y te aumentó una comisión o te creó una comisión nueva. Bueno, te voy a decir una. De Estoy con una tarjeta de un comercio, no consumí, venía consumiendo siempre, no consumí. Entonces yo dejé de, bueno, no hay consumo, me dijeron, si no hay consumo no tenés que pagar mantenimiento del resumen. Entonces pasé, pero pregunté, viste esas cosas que uno sabe ya viviendo acá, pregunto, y debía como cerca de 200 pesos. Y le pregunto, ¿qué son de 200 pesos? Dice, el seguro por las compras. Y le digo, pero si yo no adherí nunca a este servicio. Y digo, ¿cuánto hace que me lo cobran? Y de hace como 2 años que se lo vienen cobrando. Le digo, pero sí, aparte, ¿qué seguro si yo no compré nada ahora en este mes? ¿Qué están asegurando? ¿Lo que compré antes? Hace un tiempo, digo, me acuerdo de esto, ni sabía que iba a venir esto, pero bueno, según tu relato me acuerdo de esto. Estas cuestiones que vos decís, 200 pesos, por 20 meses 4.000 pesos, por 25 meses 5.000 pesos. Claro, pero imagínate que se lo hacen a 100.000, 200.000 personas y más también. Eso no lo podés ir a pelear vos. Lo podés hacer porque vos te preocupás, vas acá, vas allá, te quejás, pero ahí ¿qué necesitamos? Ahí necesitamos un organismo que reciba tu queja y actúe en nombre tuyo y de todos los consumidores. De todos los consumidores. Porque si no, vos, el solo hecho de tomarte el colectivo y ir a hacer la denuncia, porque viste que los organismos de defensa del consumidor suelen estar en las grandes ciudades y a partir de ahí, como que si estás más lejos, pareciera que no tenés derechos. La capital federal tiene, la ciudad autónoma tiene su propio organismo de defensa del consumidor y además el organismo nacional para que lo defiendan. Pero a medida que nos alejamos, tenemos nada más que los organismos provinciales. Y a medida que nos alejamos de las capitales de provincia, los organismos municipales por ahí están armados como pudieron, y ni hablar en las comunas. Entonces, ¿cómo hacemos si el Estado no entiende de la importancia de esto? ¿Cómo hacemos? Y cuando hablamos no entiende, lo digo en un sentido casi diría... Sí. Pero ¿y cómo se hace, entiende o Walter? no quieren entender, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero permitime hay que meterlo en agenda. Hay que meterlo en agenda. Yo lo que quería el decir 15 también... de marzo que nos sirva para eso, para meter el tema de la defensa del consumidor en la agenda política, porque al fin y al cabo, como dijimos antes, todos en algún momento del día somos consumidores. Ahora, hay gente que sus niveles de consumo son tan bajos que son indignos, y hay algunos que tienen mucho poder para defenderse ante cualquier atropello. Bueno, el derecho al consumo, acceder al consumo es básico en esta sociedad capitalista, y el derecho de la defensa, de la organización y del Estado presente es básico, porque si no, vos, trabajador, que te cuesta mucho conseguir esos 200 pesos, te lo llevan a vos y a 100.000, a 200.000 y a 300.000 personas más, esos que nunca sabemos quién es. No tenemos como el que te vende la heladera o el que te la repara en el barrio, que vos tenés una persona a la que ir a quejarte. Vos de esos 200 Walter, pesos vas a tener un empleado que tiene una línea de mando que llega a un lugar que no sabes quién es el que se benefició realmente con ese robo hormiga o fraude hormiga que te hicieron. Le pregunto hace un tiempo esto, mira, tiene que ver, realmente es interesante todo lo que vos estás diciendo, porque a uno siempre le aparecen cuestiones que vivieron. En un comercio que vendía artículos del hogar en un barrio chico, la casa muy bien dotada. Entonces, hablando con el señor, le digo, ¿y qué tal es esta heladera? Y entonces el tipo un hombre grande, dice, no sé, porque me dijo, mirá, pibe, dice,
Yo le vendo a todo el barrio acá, dice. Lo que yo vendo es acá en el barrio. Dice, ¿vos te imaginás si yo vendo una heladera mala? Lo tengo todo el día el tipo acá en el negocio. Yo tengo que vender bueno sí o sí. Claro, Mirá es vos, que en bueno. un principio, acá mismo en Argentina, cuando en el año 93 se dicta la Ley de Defensa del Consumidor, en el 94 se incorpora y se constitucionaliza en la reforma constitucional, las discusiones que teníamos eran de garantías, heladeras, lavarropa. Sí, Rápidamente pasamos a tener otro tipo de discusiones. Estábamos en el uno a uno, la cuestión turística internacional, pasamos a tener problemas de esos, siguieron los problemas financieros que ya requieren de mayor capacitación técnica del personal. Necesitamos tener gente capacitada actuando además sí. desde el Estado, no solo la pobreza franciscana que tienen, que no tienen para ir a hacer una inspección a veces, sino que además deben estar capacitados, no es cuestión de contratar así porque sí, alguno que por ahí es amigote y salió hablando alguna vez de este tema, no es cuestión de esa. Pero además, en este último año, con la pandemia, se advirtieron muchas problemáticas que algunos ya venían, como siempre están los líderes que advierten desde antes, pero, por ejemplo, el drama del nuevo sistema del consumo digital. Nosotros tendemos hacia una, hoy pareciera, desaparición del dinero en efectivo. Claro, ¿eso qué implica? Eso implica meternos más en la vida digital y aparece un nuevo tipo de fraude, se multiplica el fraude digital. Además, si compramos desde lo que almorzamos, cenamos, hasta los aparatos que utilizamos para comunicarnos vía digital, seguramente vendrán nuevos problemas con la calidad, con cómo atendemos o nos atienden si hubiera un problema. Pero la pandemia también puso en debate una cuestión que algunos podemos considerarla más o menos importante hoy, pero que tiene que llevar a que la discutamos, que ¿Cuál es? tiene que ver con el consumo en cuanto a salud. Y alguien podría decir, no, eso debe estar fuera del mercado, eso debe estar fuera del mercado, porque la salud, bla, 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 bla. Sí, pero la pregunta es esta, y empecemos a pensarlo hacia adelante porque en tu espacio podemos hacerlo. ¿Qué pasa con los grandes laboratorios que nos venden, que publicitan medicamentos, que te dicen, si tomás esto va a estar sano? Ya no estamos hablando de un detergente que te dicen, si usás este detergente, el inodoro va a quedar brillante y reluciente. Ya estamos hablando de la salud pública, que se publicita como si fuera la venta de un caramelo. Sí, 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 sí. Ya estamos hablando de algo más grave que nos debe llevar a discutir. Y la cronificación de enfermedades, los millones de dólares que por ahí se juntan estas empresas, que va más allá de los científicos, que va más allá de las propias farmacéuticas, sino de los grupos de inversión que exigen ganancias. Entonces, exigen también cronificar enfermedades que podrían ser curables. ¿Y esto cómo entra? Esto ¿Cómo? ya hablando en un debate a futuro, de proyecciones que escapa a la problemática que por ahí tenemos, que compré la heladera y no me funciona, ¿no? Esa que casi no vemos, pero que es muy trascendente. Creo que la pandemia nos ha provocado ese cimbronazo, al menos a aquellos que estamos en el tema de consumo, para empezar a charlar, no solo del consumo digital, sino de esto que lo veníamos advirtiendo, las ventas libres de medicamentos. Bueno, pero vamos un paso más allá, vamos a la industria y a todo lo que está pasando en el mundo con las vacunas. Los países que tienen vacunas son aquellos que tienen poder económico para comprarlas. Ah, claro, claro. Y entonces,
el consumo, el acceso igualitario, ¿dónde queda? ¿No es hora de que los consumidores del mundo y en los congresos de defensa del consumidor se empiece a hablar este tema también? ¿Y qué lleva, Walter? ¿Qué lo lleva a Kennedy en ese mensaje, año, como decimos, año 62, 1962. 62, 15 de marzo del 62? ¿Qué lo lleva al presidente? Que bueno, todos sabemos el origen cristiano, Sí, católico del presidente Kennedy, ¿no? Bueno, lo abandonaron los sí. propios, ¿no? Un capítulo aparte, los demócratas. Digo, pero ¿qué lo lleva al presidente Kennedy a este mensaje? Mira, entiendo que tiene que ver con una nueva sociedad de consumo después de la guerra, porque cuando nosotros estudiamos la cuestión de consumo, mira, hay algunos que además de dedicarnos al consumo hemos tenido la suerte de poder dedicarnos a otra cosa. Y cuando nosotros estudiamos el avance de la comunicación política, 1924, Chicago, primer Congreso de Comunicación Política, también vemos el ingreso de la sociedad de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, a la idea del acceso a los servicios públicos y de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece y entra muy fuerte la publicidad como una herramienta agresiva para reclutar soldados, también para comercializar. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, una capacidad de producción ociosa, que es la producción de armas de guerra, se transforma hacia la industria masiva. Produzcamos heladeras, lavarropas. El futuro está en la tecnología. La ama de casa, que además es discriminatorio, bueno, la ama de casa con la enceradora, con la licuadora, todo eso viene con la industria que se reconvierte y también de la mano de la publicidad y de la comunicación política, que Walter, advierte que ahí Walter, hay también un mercado electoral. cuando se empiezan a vender aquellos aparatos que no eran necesarios de Estados Unidos, recordamos aquel entredicho entre Nikita Khrushchev y Kennedy, cuando le dice Nikita Khrushchev, nuestras mujeres esto lo hacen a mano y lo hacen mucho mejor. Digo, cuando se empiezan a generar determinadas necesidades que no había. Claro, todo eso. Aquello también tiene que ver con el tema del consumo, cuando se le va direccionando un consumo innecesario. Y eso fue, ¿te Es acordás? No sé que, en qué feria fue cuando le dice esto, dice, si nuestras mujeres lo hacen con la mano y dice, lo hacen mucho mejor. Advirtiendo ya es que se le que estaba va todo de la generando, mano. ¿eh? Y esto va todo de la mano. Por eso creo que este discurso de Kennedy tiene que ver con esa sociedad de posguerra. Porque paralelamente con la heladera, Sí, el lavarropas, sí, la multiplicación de los aparatos domésticos, paralelamente con eso, porque había que ocupar la mano de sí. obra, paralelamente con eso vienen también los problemas, viene el fraude, Y la viene generación de el necesidades que el ser enriquecimiento. humano no tiene y la necesidad o generarle necesidades que realmente no existen y que son creadas en forma artificial, ¿no? A eso tiene que ver, Bueno, también hay esto una... lleva a toda una reacción. En los 60, Kennedy produce este discurso en el 62, pero ¿cuál es la reacción de la sociedad en la década del 60? ¿Cuál? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es? El movimiento hippie, el mayo francés, o sea, genera una reacción que siempre se los lee desde el punto de vista político, pero creo que está todo inescindiblemente unido. La comunicación política, la publicidad como una herramienta, la publicidad agresiva, ¿no? Como una herramienta de crearte la necesidad y la Claro, industria satisfaciéndola. Indudablemente, esto no implica romper todo, tirar todo e irnos a vivir solos a la montaña, sí. porque el avance de la tecnología, el avance de la tecnología específica en materia de salud, en materia alimentaria, nos ha brindado beneficios, pero también nos ha generado perjuicios.
Dependencia. Entonces la defensa del consumidor tiene que actuar ante eso. Nosotros tenemos problemas con los alimentos ultra procesados, los ultra elaborados, Sí, que llevó a unas autoras argentinas a escribir el libro Mal Comidos, que siempre lo recomiendo porque es un libro básico para entender esta problemática sí, y preguntarnos qué estamos consumiendo, qué claro. estamos ingiriendo. Esto mismo pasa con los medicamentos. Podemos hablar de suplementos vitamínicos, podemos hablar de venta en supermercados. Hace poquito denunciaba encontrarme en un supermercado, en una góndola, entre los chocolates y demás, unas gomitas que parecían las gomitas que comen los chicos, pero cuando lo leo con mi lupa, que siempre llevo la lupa por las dudas, cuando leo, habla de interacciones medicamentosas, habla de no consumir más de 2 por día, habla de un montón de cosas que terminan definiéndola como un suplemento. Claro, cuando uno lo mira y ve que eso es venta libre, ¿qué hace eso en una góndola de chocolates? Donde la madre del chico agarra y dice, quiero comer gomitas, y no hay límite, se las come todas, y Claro, resulta que esas gomitas no son los caramelos no tan inocentes, porque azúcar, 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 sí. fructosa, no, son peor que eso todavía. Y están ahí. Claro, todo eso ha llevado a que hoy haya una nueva corriente de empezar a revisar eso, a revisar qué estamos comiendo, a revisar qué medicamentos estamos ingiriendo. Hay una corriente naturista que algunos pueden decir, pero lo llevan al extremo. Está bien, lo llevan al extremo, pero empecemos a debatir esto. Hay muchas aristas por las cuales es necesario que los consumidores abramos el ojo, por Sí. lo cual es necesario que los consumidores empecemos a generar organizaciones que nos ayuden a discernir y a pelear por nuestros derechos, que nos Wal- ayuden a reglamentar de alguna manera que esas gomitas no pueden estar entre los chocolates. Un gran supermercado internacional, tengo las fotos por ahí guardadas, y hay un video creo que subí en mi página, no puede hacer eso, no debe hacerlo, pero además, como nadie lo controla, hacen lo que quieren, lo ponen. Como los organismos a veces tienen la mano fácil para transformar en venta libre algo que no lo debería ser, No lo y deberían entonces tener tenemos, permitido, no deberían tenerlo permitido. claro, Walter, a mí lo que me interesaría, nosotros tuvimos, bueno, vos pertenecías a ese plantel, la Secretaría de Comercio de la provincia tenía defensa al consumidor que funcionaba extraordinariamente bien, uno, bueno, tiene datos personales cercanos de haber acudido ahí, y esa secretaría realmente fue durante los años del socialismo acá neutralizado, desaparecido. ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a tener dentro de la Secretaría de Comercio esa oficina de defensa del consumidor donde tenía realmente profesionales extraordinarios? Bueno, vos hacías los dictámenes, ¿no es cierto? En eso tenías una responsabilidad importante. Que a hace través muchos años ya, bueno, pero hace muchos todos años. sabemos, y uno por haber asistido ahí veía la cantidad de gente que iba y que asistía ahí por algún reclamo y tenía respuesta, ¿no? Digo, eso también es interesante promover, ¿no? A ver, es cierto lo que planteás, ha tenido una degradación muy importante en los últimos años, la oficina. Ha quedado, si bien en nuestra época nos quejábamos de las pocas herramientas, del no estar extendidos provincialmente, porque atendíamos realmente en Rosario y excepcionalmente y esporádicamente en algún otro lugar, bueno, eso en lugar de irse solucionando, mejorando, no fue así, no fue así. Yo me fui hace muchos años ya de Sí, defensa al consumidor, pero indudablemente los que trabajaban ahí y se quedaron
fueron experimentando además mayores problemas que los que tenían. Hoy esta pregunta habría que hacérsela al gobernador, ¿no? El gobernador debería Bueno, decirnos qué no tiene sé, pensado en esta materia, si esto piensa... no se puede decir mucho durante este año, precisamente porque la gente no tenía la posibilidad de acudir a esos lugares, bueno, por la pandemia que pasó, pero sí sería interesante volver a tenerla con el vigor que tuvo durante todos esos años, que hay que decirlo, durante el socialismo se la neutralizó totalmente, bueno, un partido que decían que venían a No, no, defender los sí, intereses. no hay que tener ningún tapujo en decirlo, inclusive para que mejoren. Durante esos años fue desapareciendo, a pesar de que por ahí tomaron algún personal y algunos muy capaces que he tenido oportunidad de charlar, uno siempre está en el tema y está conectado, Claro. pero la realidad es que herramientas cero, herramientas para ir un paso más de aquello que se venía haciendo, mejorarlo, superarlo, bueno, no ocurrió. Ahora bien, dicho esto, pandemia de por medio, sepan que se les vienen nuevos desafíos, porque esto de que cada vez nos fuimos digitalizando más, aunque todo vuelva a la normalidad, la digitalización vino para quedarse y los va a poner a este organismo y a todos ante nuevos desafíos. Y la pregunta es, ¿se los capacitará para estos nuevos desafíos? ¿Tendrán la posibilidad de tener la capacitación y tener los técnicos necesarios, suficientes para este nuevo desafío que va a quedar después de la pandemia? No tengas dudas. Bueno, ahí vamos a ver cómo reaccionan, esperemos que lo hagan bien. Sigamos charlando estos temas para Sí. de alguna manera ponerlos en agenda, porque Sí, hoy indudablemente la agenda es la salud pública y es entendible. Hoy indudablemente la agenda es vacunar a la población, este país periférico, como diría Francisco, allá en el fin del mundo, sí. tiene el mismo problema que tienen todos los países del mundo: superar esta pandemia con la menor cantidad de daños posibles, daños a la vida, a la salud y daños económicos. Pero fundamentalmente hoy es una guerra por las vacunas a nivel mundial. Bueno, esto va a pasar, indudablemente va a pasar. Cuando esto pase, habrá nuevos desafíos que enfrentar también desde defensa del consumidor, Hugo. Por eso aquellos que nos dedicamos tenemos que ir alertando de esto, tenemos que ir planteando cuáles son los nuevos desafíos de la defensa del consumidor. Walter, te agradezco mucho la charla, vamos a seguir en contacto porque esto me parece que es beneficioso, conocer y saber, conocer de los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen quienes nos prestan los servicios. Así que un abrazo grande y gracias siempre por la charla, ¿eh? No, gracias a vos que nos permite explayarnos mucho más, hasta pensar en voz alta en tu medio de comunicación, en ese medio de comunicación que nos permite hacerlo, Radiosíntesis. pensar en voz alta temas que habitualmente por por la rapidez que hay que hacer las notas, muchas veces no es posible charlarlos. ¿Viste? Es el Homo sapiens. Alguna vez fuimos el homo sapiens, hoy es el Homo sapiens. Hay que estar permanentemente brindando noticias espectaculares para retener el público. Bueno, tu programa, es un espacio de reflexión muy importante. Ojalá muchos hicieran lo que ustedes hacen. Bueno, este es un medio que tiene un compromiso muy grande con el tema de los trabajadores. Así que Walter, un abrazo grande y gracias por todo, ¿eh? Saluda a tu familia. Acá estamos.